Listo. Entonces ya estamos grabando. Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Eric Ramírez. Soy el tutor de esta asignatura, Estadística 1 para Ingeniería. Esta es la tutoría número 1 y pues vamos a iniciar. La tutoría está quedando grabada y pues la idea es que la puedan consultar en cualquier momento. El link de la grabación también se los voy a habilitar ahí en la plataforma virtual. ¿Ok? Entonces, pues vamos a iniciar. Voy a quitar mi camarita. En cualquier momento me pueden hacer consultas, me pueden interrumpir. Si tienen alguna duda, no hay ningún problema. ¿Ok? Vamos a ver. Voy a compartir mi pantalla. Me confirma, Diana, si usted ya puede ver mi pantalla, un Excel que estoy proyectando. Sí. Perfecto. Ok, bueno, vamos a iniciar. Entonces, para comentarles un poco, la idea con las tutorías o la manera en cómo las programé, lo hice con el fin de que sea unos días antes, al menos un día antes, a excepción de esta primera tutoría, un día antes de que empiecen la semana de resolución de caso, ¿ok? Entonces, como tenemos 4 casos, no mentira, son 5 casos, la idea es, y tenemos 4 tutorías, entonces la idea es que la tutoría les sirva, ¿verdad? Les sirva de herramienta, de ayuda para poder resolver con mayor facilidad o mayor entendimiento el respectivo caso. No es que voy a resolver aquí el caso, ¿verdad? Que se va a ver, pero sí darles una idea más o menos de qué es lo que van a ver en el caso. Entonces, así es como las programé. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a iniciar. Este tema, los temas iniciales de estadística 1 para ingeniería, pues son bastante básicos, pero son sumamente importantes, importantísimos. ¿Por qué? Porque estos temas que se están empezando a ver son la base de todo, de todo. A diferencia de otras asignaturas, eh, donde se ven temas al inicio que no tienen normalmente nada que ver con los temas que se ven en el medio o al final del semestre, la estadística no es así, específicamente no. La estadística se va construyendo una historia desde el puro inicio y todo lo que se va construyendo, todo lo que se va entendiendo y conociendo desde el inicio es la base para entender lo que sigue. ¿Ok? Así es la estadística. Así va a ser en esta asignatura de estadística 1. Los últimos temas que van a ver van a necesitar, van a requerir el entendimiento de esto que vamos a ver o estos primeros temas. Luego, cuando ya estén en estadística 2, bueno, todo lo que vieron en estadística 1 va a servir de base para poder tener un mayor entendimiento de estadística 2. Cuando estén en control estadístico de la calidad, pues todo lo que vieron en estadística 1 y estadística 2 es la base para poder entender el control estadístico de la calidad y así sucesivamente. Entonces es importante que entendamos esa importancia de estos temas iniciales porque son la base de todo. Nuevamente, son cosas sencillas, no es ingeniería de la NASA, pero es importantísimo que quede claro. Entonces, vamos a empezar hablando de eh, 4 conceptos que son muy importantes. ¿Ok? Vamos a ver, voy a poner esto aquí. Un segundito.
Entonces imaginemos que todos estos puntitos rojos que estoy poniendo yo por acá son datos numéricos que están dispersos. ¿Ok? Todos estos puntitos rojos son datos numéricos que están ahí dispersos. Entonces, se viene el primer concepto. El primer concepto es el promedio. ¿Ok? Entonces, a esto es lo que en la guía de estudio y en los dos libros de texto que tiene esta asignatura, les llamamos las medidas de tendencia central. ¿Qué es tendencia central? Entonces, porque a veces los nombres en estadística lo hacen a uno pensar de que son cosas muy complicadas, que son palabrillas a veces muy técnicas, pero son cosas sencillas. Cuando hablamos de tendencia central, hablamos de qué tendencia, hacia dónde van los datos, ¿ok? Hacia el centro de los datos, hacia dónde tienden, ¿ok? Hacia dónde se están inclinando, ¿ok? Entonces eso es lo que le llamamos medidas de tendencia central. Y en estadística, pues hay varias medidas de tendencia central. Tenemos el promedio, tenemos la mediana, tenemos la moda, tenemos la desviación estándar, tenemos la varianza. Todas esas son medidas de tendencia central. Y lo importante es que entendamos cada una de ellas, ¿ok? Porque nuevamente van a ser la base para todo lo que sigue. Entonces, volvamos aquí al ejemplo donde están todos estos puntos rojos. ¿Qué es el promedio? Pues el promedio es la suma de todos esos puntos rojos dividido entre el total de observaciones, entre el total de los datos. Y entonces eso normalmente nos va a decir que digamos que por aquí donde acabo de poner esa línea negra es el promedio. Es decir, ese es como el valor central. Alrededor de ese valor central están el resto de los valores de esa muestra o de esa población. ¿Ok? Entonces, eso es el promedio, algo que venimos calculando desde la escuela, ¿sí? Es un valor central de una muestra o de una población. Ahora, y tiende uno a entrar en duda entre el promedio y la mediana. Bueno, este valor o este concepto de mediana, pues no es un concepto que uno vea desde la escuela o desde el colegio, ya viene y lo ve hasta la universidad prácticamente cuando recibe estas asignaturas de estadística. La mediana lo que dice es que es un valor donde ese valor, a donde está, digamos que, vamos a ponerlo aquí en amarillo, asumamos que esta línea negra ahorita no es el promedio, sino que es la mediana. Entonces, lo que dice la mediana es que digamos que sea esta línea negra. Si esta línea negra es la mediana, entonces hacia acá está en el 50% de los datos y hacia acá está el otro 50% de los datos. ¿Ok? Eso es la mediana. Me dice el valor, ¿ok? El valor de todo ese grupo de datos o de toda esa muestra donde el 50% del resto de datos están encima de él y el otro 50% de los datos están debajo de él, ¿ok? Eso es la mediana. No es lo mismo que el promedio, porque el promedio es el valor promedio al que la gran mayoría de números se acercan, pero la mediana es ese valor literalmente a la mitad, ¿ok? Donde el 50% está a un lado y el otro 50% está al otro lado. Ahora, vamos con lo que es moda, ¿ok? Entonces, ya vimos promedio, ya vimos mediana, ahora vamos con moda. Moda es algo muy sencillo y yo lo relaciono con la palabra en sí. ¿Qué es lo que está de moda?
La moda es el valor que más se repite. ¿Ok? Es simplemente eso. Es en un conjunto de datos, en una muestra, es el valor que más se repite. Y puede ser que sean varios valores de moda. Por ejemplo, si en un mismo grupo de datos se repite 3 veces el valor 100, 3 veces el valor 95 y 3 veces el valor 93, pues a cada uno de estos, esta es la moda, esta es la moda, esta es la moda. Cualquiera de esos tres es la moda, porque son los valores que más se repiten. ¿Okay? Ahora, vamos con lo que es la desviación estándar. ¿Okay? Y entonces, para esto voy a hacer una, una paginita en blanco nueva. Entonces, vamos de nuevo. Digamos que nosotros tenemos un valor promedio, que es esa línea roja, y todos estos puntos negros son valores numéricos o parte de una muestra o de una población. ¿Ok? Todos esos puntos negros son los valores y la línea roja es el promedio. ¿Ok? Es el valor medio, ¿verdad? De esos datos. ¿Qué es la desviación estándar? Pues la desviación estándar no es más que la distancia promedio de cada puntito negro a la línea roja. Vea que aquí, por ejemplo, este que estoy marcando, todas esas líneas verdes, hay algunos puntos que están más lejos que otros de la línea roja. ¿Sí? ¿Ok? El promedio de todas esas distancias es la desviación estándar. ¿Qué quiere decir? La desviación estándar es qué tanta distancia se está alejando los valores de una muestra del promedio. Es decir, qué tanto me alejo del valor medio. Por eso le llamo desviación, porque me desvío del valor medio. A eso es lo que le llamamos la desviación estándar y es básicamente un promedio de esas distancias. ¿Ok? Es sumamente importante que se entienda principalmente los conceptos de media y de desviación estándar. El promedio es algo muy sencillo, como lo dije hace un rato, es algo que casi que uno a diario hace ese tipo de cálculos, pero la desviación estándar no, y es importantísima. La desviación estándar es fundamental para la estadística, se utiliza para 1500 cálculos diferentes, para un montón de cosas. Es uno de las medidas de tendencia más importantes de la estadística, la desviación estándar, y es por eso que es sumamente importante entenderlo. Eh, ¿Alguna pregunta hasta acá? Veo que ahí está también Guillermo. Buenas noches, Guillermo, ¿cómo le va? ¿Alguna pregunta, no? Ninguna, profesor. Todo claro. Excelente. Entonces, teniendo claro ya lo que es el promedio, mediana, moda, desviación estándar, pues vamos propiamente a lo que habla el capítulo 2 de la guía de estudio, en la parte de gráficos, ¿ok? Y entonces es muy importante que nosotros podamos describir numéricamente los datos que tenemos o a los que nos enfrentamos, ¿ok? Esta es la primera parte de esta asignatura, la descripción numérica de los datos y luego también ya la parte gráfica de cómo describir y analizar esos datos ya puestos en un gráfico, ¿ok? Entonces, para eso, lo que traje ahorita para la tutoría es un ejemplo, ¿ok? Es un ejemplo
donde vamos a tener dos grupos de datos, a este que está en la columna A, que le llamo G1, grupo 1, y este que está en la columna B, que le llamo G2. En A tenemos un total de 50 datos y en B o en el grupo 2 vamos a tener un total de 30 datos. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es primero desarrollar una tabla de distribución de frecuencias eh, para cada uno de los dos grupos. ¿Ok? Que esa tabla de distribución de frecuencias nos permita hacer un histograma. ¿Ok? Para ahorita para la tarea número 2 que fue en línea, ustedes tuvieron que estudiar un poco lo del tema de los histogramas y aquí lo volvemos a tocar. El histograma, ahorita lo vamos a ver con mayor detalle, pero gráficamente nos da una muy buena idea de cómo se comportan esos datos. ¿Ok? Entonces, la idea es hacer un histograma de ese grupo 1, un histograma del grupo 2 y luego hacer un histograma de ambos grupos revueltos, es decir, con los 80 datos juntos, y que nosotros podamos analizar y concluir, sacar conclusiones. Eso es lo más importante de la estadística. La estadística no es solo, bueno, y hay que verlo también en la importancia que tiene la estadística para la ingeniería industrial, ¿ok? Porque realmente estamos nosotros como ingenieros industriales expuestos a muchísimos datos, a muchísima información que debemos procesar y esa información que se procesa es para un fin específico. Y ese fin específico, normalmente, por no decir casi siempre o siempre, es para toma de decisiones. La toma de decisiones del día a día. Y nosotros, los ingenieros industriales, nuestra formación es tome decisiones basado en datos numéricos, ¿ok? Porque eso es lo que nos da tranquilidad de que se están tomando decisiones más objetivas, ¿ok? Y entonces, para poder hacer una buena toma de decisiones, pues nuestros análisis tienen que ser robustos, tienen que ser análisis estadísticos. Y para tener o hacer un análisis estadístico robusto, necesitamos entender la estadística. Para eso es que existe. ¿Ok? Y eso es lo que nos diferencia de muchas otras ingenierías. Ese análisis que realizamos para tomar decisiones, pero con eh, una robustez estadística que está ahí detrás, donde se genera la confianza de que lo que se está diciendo o lo que se está concluyendo es cierto, ¿ok? Porque hay matemática, hay ciencia detrás de esto. Y eso es lo que nos diferencia de muchas otras ingenierías. Entonces, nuevamente, por eso la importancia de la estadística y de por qué es importante que entendamos todas estas cositas básicas. Entonces, nuevamente, lo que vamos a hacer aquí son unas tablas de distribución de frecuencias, tal vez no tan elaboradas como las que vienen en la guía de estudio, pero al menos la base para luego generar el histograma. El histograma lo vamos a hacer en Excel y lo vamos a hacer también en Minitab para que ustedes puedan practicar o ver cómo se hacen ambas herramientas. Eh, y luego, después de hacer esos histogramas, bueno, poder concluir sobre la información que tenemos acá. Y luego vamos a ver otros gráficos, como el gráfico de tallo y hojas, el gráfico de puntos y también el de caja y bigotes. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. No va a ser una tutoría muy larga. ¿Ok? Entonces, bueno, para hacer un histograma en Excel, hay una herramienta específica o un paquete de herramientas que se llama análisis de datos. Me disculpa, yo tengo mi Excel en inglés y entonces aquí se los tengo que mostrar de esa manera. Para uno poder utilizar esa herramienta de histograma, bueno, hay un montón de herramientas dentro de ese paquete de análisis de datos de Excel. Para habilitar este botón, lo que se tiene que hacer es, si no lo sabe, es así. Se va aquí a File, Archivo, ok. Se va a la última opción, aquí a la izquierda, en esta columna a la izquierda, se va a Opciones. Y
aquí esta penúltima que se llama add-ins. En español le llaman complementos. Entonces le da clic en esa de add-ins. Y acá, aquí en la parte de abajo, dice cuáles son esos add-ins o esos complementos. Entonces, uno le deja escogido ese Excel complementos y le da aquí Go. Entonces eso le abre esta pequeña ventanita. Yo ya tengo habilitados este que se llama el análisis Toolpack y el de Solver, que es para otra asignatura de investigación de operaciones. Aquí vienen otras dos, yo nunca las he utilizado, pero se pueden utilizar. Aquí el tema es que si usted no lo tiene habilitado, entonces nada más le pone el check y le da OK. Entonces se viene a la pestaña esta de datos, ¿ok? Y se va a habilitar el botón de análisis de datos aquí al final, ¿ok? Entonces esa es una manera sencilla de hacer histogramas con Excel, pero Excel necesita que les demos o que le dé uno los intervalos eh, de cada uno de los, o más bien el límite superior de cada uno de los intervalos que se van a generar. Entonces, para llegar a hacer eso, lo que tenemos que hacer es seguir las instrucciones o los pasos que vienen en la página 74 de la guía de estudio. Entonces, ahí viene cómo hacerlo de manera manual. La idea es que podamos verlo, cómo hacerlo aquí en Excel, ¿verdad? Entonces, vamos a proceder a hacer, voy a ponerle aquí, eh, histograma para G1. ¿Ok? Voy a hacer una copia de esta hojita y aquí le voy a poner, esta va a ser el histograma para G2 y luego voy a hacer otra copia donde voy a poner el histograma de G1 y G2. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar con G1, entonces vamos a trabajar con los datos de G1. Entonces, N es la cantidad de datos que tenemos, ¿ok? Entonces, aquí una manera, bueno, ya yo sé que son 50 datos, pero una manera sencilla de darse cuenta cuántos son, me pongo ahí en ese donde está ese 5.75, con Shift y Control y flecha abajo, me voy hasta el final, y acá como están ya todos marcados, yo aquí en al fondo, perdón, en la parte de abajo de Excel me dice que está contando 50 datos. Entonces ya sabemos que son 50. Esa es una manera sencilla. La otra es también ponerle una fórmula. De igual manera me disculpan porque como todo el Excel en inglés, las fórmulas van a salir en inglés, pero yo también se las puedo decir en español. Entonces podemos decirle aquí que hagamos un conteo, ¿ok? Un count. En español la fórmula es contar, si no me equivoco. Y le vamos a decir que cuente los datos desde esa celda 2 hasta la 51. Cierro el paréntesis y le doy Enter. Y ahí me dice que hay 50 datos. ¿Ok? Luego vamos a identificar cuál es el mayor y cuál es el menor de todos esos datos. Entonces, ¿cómo identificamos el mayor? Le vamos a decir a Excel que nos dé el valor máximo de este grupo de datos de acá y nuevamente marco todos esos datos. Y me dice que el mayor es 10.34. Ahora el menor, bueno, la fórmula es min. Ok, sacamos cuál es el valor mínimo. Nuevamente le decimos a Excel que el mínimo de todos esos datos. Y ahí ya nos dice que el valor mínimo es de 1.87. Ahora, estos que voy a poner acá con una celda gris, los voy a poner con una celda gris porque son datos calculados basado en esto que ya tenemos acá. Entonces, vamos a calcular R. ¿Quién es R? Aquí lo estoy poniendo, es el máximo menos el mínimo. Entonces, vamos a decir que es 1034 menos ese 187. ¿Ok? Ahora necesitamos definir K. ¿Quién es K?
acá, aquí está la fórmula, es 1 más 3.3 por logaritmo de n, y n es 50. Entonces vamos a decir que 1 más 3.3 por logaritmo, abro paréntesis, de 50. Esa celda que está ahí. ¿Eh? Y eso me da 6.6. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hacer, eh, Profesor, una pregunta. claro que sí. Gracias. Disculpen que no le contestara ahora, es que el micrófono estaba, no sé, tuve que conectar y desconectarlo otra vez. Ahí en la regla de Struges, ¿cómo redondea uno? ¿Hacia arriba, hacia abajo o con las reglas de redondeo? Siempre lo ideal, eso es una excelente pregunta. Siempre lo ideal es que usted redondee hacia arriba. Siempre, siempre, por regla general, que redondee hacia arriba. A mí me extrañó que en la guía de estudio, porque ahora lo vi en la guía de estudio, eh, la persona que hizo la guía de estudio redondeó hacia abajo, pero es que el número le daba 6,09. Entonces hacía sentido que se fuera hacia 6, pero normalmente la regla es redondea hacia arriba. Eso es para tratar de captar, o sea, para no tener que poner otra clase, por así decirlo, en el caso Eh, de tener valores extremos. es correcto, es correcto. Es para que pueda capturar, digamos, si lo quiere así, para que pueda capturar dentro de esa clase la mayor cantidad de datos posibles. Pero yo tengo una duda ahí y es que en la guía se habla, bueno, es que lo vi de las dos formas, y me quedó la duda. Que lo que se trataba es que la amplitud de la clase que fuera múltiplo de 5.1, pero por otro lado, venía el uso de la regla de Struge expresamente que daría las dos cosas. Entonces me quedé con esa duda. Pues lo ideal es que siga los pasos como viene aquí en la página 74 de la guía de estudio, que es como lo estoy haciendo ahorita. Básicamente, con que usted ya redondee esos hacia arriba, ya todo el resto de cosas le va a ir ahí, ¿cómo se dice? Chorreado. Entonces, básicamente, si seguía con los pasos de esto de la página 74 de la guía de estudio, ya lo va a lograr y no debería haber problema. Ok, listo. Ujú, pura vida. Bueno, entonces aquí, gracias, porque aquí podemos poner de una vez ese redondeo. En español la fórmula en Excel es creo que es redondear punto más, ¿ok? Aquí en inglés es round up, ¿ok? Y yo le voy a decir que ese número lo redondea hacia arriba, porque round up es hacia arriba, y que con 0 dígitos, es decir, que no me lo ponga con decimales. Entonces él me lo redondea de una vez a 7. ¿Ok? Ahora vamos a dividir, a definir I. I es R entre K. Entonces vamos a decir que este R, que es 847, entre K, que es 7, eso me da 1.2. ¿Ok? Este valor de I también lo vamos a redondear y lo vamos a redondear hacia arriba. Entonces aquí igual le ponemos el round up o redondear punto más. A decir que con 0 dígitos, es decir, con 0 decimales. Y ya tenemos que el I es 2. ¿Ok? Ahora nos venimos a calcular RP. ¿Quién es RP? I por K. Entonces vamos a decir que 7 por 2. Entonces ya tenemos RP que es 14. Ahora nos venimos con D minúscula, que es RP menos R. Entonces vamos a decir que RP que es 14 menos R, que es 847. Eso nos da 5.53. Luego calculamos MD, que va a ser SD que acabamos de calcular a la mitad. Entonces vamos a decir que 553 entre 2. ¿Ok? Yo siempre recomiendo que se trabaje con 2 decimales. ¿Ok? De hecho, fue algo importante en la revisión de la tarea número 2, ayer que se las revisé. em, y se los puse bueno a los que redondearon porque no había ninguna instrucción que dijera que se trabajara con 2 decimales. Pero yo les recomiendo
no solo para esta asignatura, sino para el resto de la carrera, siempre utilizar al menos 2 decimales. ¿Ok? Siempre es una buena práctica utilizar 2 decimales. Y ahora con esto ya podemos calcular los límites inferior y superior, los primeros dos límites. ¿Ok? Entonces, ese primer límite inferior va a ser el valor mínimo, era 1.87. Lo paso aquí. Ok, es ese valor mínimo, y aquí es algo importante que tenemos que ver. El valor mínimo, que es 1.87 menos MD, pero esto nos va a dar un negativo, nos va a dar 0.90. Entonces, ¿qué es lo recomendable acá? Que entonces empiece con 0. Entonces, su límite inferior, número 1, va a ser 0. Y su límite superior va a ser ese límite inferior, que es 0, más I. Entonces, vamos a decir que es este más I es 2. ¿Ok? Entonces, nosotros dijimos que vamos a tener 7 clases, ¿verdad? Aquí está, 7. Entonces, voy a decir el número de clases. Tenemos, ¿ok? Y aquí tenemos el límite inferior y el límite superior. Para esa clase número 1, el límite inferior es 0, el límite superior va a ser 2. Y ya luego sabemos que el I, que es la amplitud de cada una de esas clases, es 2. Entonces, eso es lo que le vamos a ir sumando. Entonces, si aquí el límite superior de la clase 1 es 2, el límite inferior de la clase 2 va a ser 2. Lo que vamos a hacer es formularlo. ¿Ok? El límite superior va a ser la suma del límite inferior, perdón, más I. Este I le voy a poner, lo voy a fijar ahí con F4 para que cuando jale la formulita se pueda ir arrastrado hacia abajo. ¿Ok? Entonces, ya teniendo eso, jalamos todo esto acá. ¿Ok? Y ya ahí podemos ver cuáles son los límites para cada una de las 7 clases. ¿Ok? Vamos desde 0 hasta 14. Entonces, ya con esto, nosotros podemos hacer el histograma aquí en Excel. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es que nos vamos aquí a datos, análisis de datos. Ahí ya está marcado histograma y entonces le doy OK y se abre esta ventanita. ¿Ok? Entonces, aquí es importante, esta que nos pide es input range, es dónde están mis datos, cuáles son los datos a los que yo les quiero hacer un histograma. Entonces, yo voy aquí con la flechita y entonces vengo y marco. Puedo marcar incluso el título, este que dice G1. Ya van a ver cómo le decimos a Excel que estamos poniéndole el título. Entonces marcamos desde G1, nos vamos hasta abajo, 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 y marcamos todos esos datos. Con esta flechita nos devolvemos a la ventana. Ahora, este que dice bin range es cuál es el límite superior de cada una de las clases. Entonces, ¿cuál es el límite superior de las clases? Esto, que básicamente lo que le estamos diciendo a Excel es cuáles son sí, los límites superiores de cada clase. Regresamos y como yo había marcado, perdón, aquí en bin range no marqué el ls. Okay. Como yo marqué los títulos de esas columnas, es decir, el que decía G1 y el que decía LS, entonces le voy a decir a Excel, Excel, vea, esos grupos de datos que yo le acabo de dar a usted tenían títulos, ¿ok?
Entonces, por eso le marco esta de labels. Si yo no hubiera escogido los títulos, esta la dejo desmarcada y así Excel sabe que solo esos números tiene que trabajar. ¿Ok? Ahora, aquí lo que me da son las opciones para salida del histograma. Entonces me dice, yo lo puedo poner en un Excel completamente nuevo, en una nueva hoja de Excel, en este Excel que estoy, o inclusive lo puedo poner aquí mismo en esta hoja. Yo le voy a decir que lo pongamos en esta hoja y que lo pongamos aquí a la parcita. ¿Ok? Y le voy a marcar que me dé el porcentaje acumulado y que me tire también el gráfico, o sea, que me tire el histograma. Y le vamos a dar OK. Entonces, ahí tenemos nosotros ese histograma. Ahí tenemos. Si nosotros quisiéramos ver la cantidad de datos o la frecuencia de cada uno de estos, vea que aquí están, ¿verdad? Pero si lo quisiéramos ver en el gráfico, entonces le podemos dar clic derecho y le podemos dar que nos agregue eso, los datos, add data labels. También lo podemos hacer para el porcentaje acumulado. Entonces lo marcamos, le doy clic derecho y le doy que le agregue los labels. Bueno, esa no se ve muy bonita. Ahora se lo quito porque le agrega mucha cosa. Y aquí ya podemos ver cuál es la donde tenemos una mayor frecuencia. En este de 8, de 6 a 8. Entre 6 y 8, nosotros tenemos 28 de los 50 datos. ¿Ok? Entonces es importante. Ahorita nada más estamos haciendo los histogramas y ahorita empezamos a analizar los datos. ¿Ok? Entonces este es el primer histograma. Hagamos el histograma para G2. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuántos datos tenemos. Voy a hacer un conteo. ¿Ok? Son 30 datos. Vamos a ver cuál es el dato mayor, máximo. 1296. ¿Cuál es el menor? 267. Ahora vamos a calcular R, que es el máximo menos el mínimo. ¿Ok? 1029. Ahora calculamos K. 1 más 3.3 por logaritmo de n, que es 30. ¿Ok? Este K lo vamos a redondear hacia arriba. Da 6. Ahora vamos a calcular I. I es R entre K. ¿Ok? Y eso nos da 1,71, que ese también lo vamos a redondear hacia arriba. Y de igual manera nos da 2. Por RP es I por K. D, que es RP menos R. MD, que es este valor a la mitad. Y ahora el valor mínimo es 267 menos MD, que es 0.85. Y ahí ya tenemos nuestro límite inferior. Esto lo voy a poner con 2 decimales. Ahí. Okay.
Y ahora, ¿cuál va a ser el límite superior de esa clase número 1? Va a ser este límite inferior más i, que i es 2. ¿Ok? Ok. Entonces ya con esto podemos definir el número de clases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Límite inferior, límite superior. Límite inferior, dijimos que va a ser este, 1,81. El límite superior va a ser este, 3,81. Luego hacemos lo mismo. Ese límite superior va a ser el inferior de la siguiente clase. Y aquí le sumamos i. ¿Sí? ¿Qué pasó aquí? Ah, aquí cometí un error porque no fijé ese valor ahí. Decía yo que esto se me estaba tirando muy arriba. Ahora sí, ya. Ajá. Entonces ya tenemos los límites superiores de todas las clases. Ya con esto podemos proceder a hacer el histograma. Entonces, ¿dónde están los datos? Bueno, ahora son los de G2. Entonces voy y marco todos los de G2. ¿Dónde están los límites superiores de esas clases? Son estos. Ok. Sí, mis datos tienen labels, tienen títulos. Y ahora yo quiero que esto lo pongamos acá. Que el histograma salga ahí. Que me tire el porcentaje acumulado y que me tire también el grafiquito. Le vamos a decir que ok. Ok. Voy a ponerle menos decimales para que no se vea tan cargado el grafiquito. ¿Sí? Y ahí los tenemos. Aquí ya tenemos el segundo histograma. Ok. Como les decía, ahorita procedemos a analizar esto, analizarlo un poquito. Ok. Y ahora hagamos un histograma de todos esos datos juntos. Entonces yo recomiendo para esto que los pongamos todos dentro de una misma columna. Entonces lo que voy a hacer es que voy a borrar esto y todos estos 30 datos los voy a cortar, los voy a pegar aquí al final. ¿Ok? Y entonces vean que ahora ya vamos a tener 80 datos. ¿Ok? Entonces el n va a ser el conteo, todo esto, están los 80. Vamos a ver cuál es el mayor. El 96, el menor. Ay, ok, un 87. Ahora calculamos R, que es este mayor menos el menor. Calculamos K, que de una vez vamos a ponerlo redondeado. Round up. Entonces es 1 más 3.3 por logaritmo de n, que es 80. ¿Sí? Y eso, que tenga 0 decimales,
SK nos da 8. Y que también lo vamos a redondear. Es R entre K, se me fue, perdón. R entre K, R entre K. Y también que lo redondee hacia arriba y con 0 decimales, nos da 2. RP, que va a ser I por K, 16 D, que es RP menos R. Ahora MD, que es esto dividido a la mitad. Y luego a esto vamos a hacer el menor menos MD. Vean que otra vez nos da negativo, quiere decir que el intervalo va a empezar en 0. ¿Okay? Y LS, o el límite superior de esa clase 1, va a ser el límite inferior 1 más I, pero como el límite inferior es 0, entonces vamos a decir 0 más I, que es 2. Entonces, ahí ya lo tenemos. Entonces, aquí tenemos 8 clases. Límite superior, perdón, límite inferior, límite superior. Límite inferior, 0. Y el límite superior, que es 2. Este va a ser igual a este. Y este que va a ser esto más I. Y ese I lo vamos a fijar. Ok. Y ahí ya tenemos los límites superiores para que podamos hacer el histograma. Ok, entonces vamos aquí al histograma. Tenemos que cambiar donde están los datos. Ahora, ¿dónde están los límites superiores? Y lo vamos a poner por acá. Y le damos OK. Ok, vamos a hacer un poquito más grande. Y nuevamente vamos a agregar los datos. Okay. Voy a hacer una comparación. Voy a ponerlo aquí, que esto es el histograma de G1. Este es el histograma de G2. Y este va a ser histograma de G1 y G2, ¿cierto? Entonces, para que podamos hacer una buena comparación, los voy a tener todos acá. Poner comparación. Vamos a traernos el de G1. G2. Y ahora el de G1 y G2. Ok, bueno, entonces ahí ya vieron pasos específicos para hacer histogramas en Excel. Ahorita vamos a ver cómo se hacen en Minitab, es 1000 veces más fácil,
pero siempre es importante que puedan aprender, que sepan hacer este tipo de cosas en Excel, porque normalmente en las empresas, em, pues no siempre tienen Minitab, ¿verdad? Lo que normalmente se cuenta es con Excel. Entonces yo siempre he sido del pensar que uno tiene que, como ingeniero industrial, ser muy bueno en Excel, porque eso es lo que se va a topar normalmente en cualquier lado. Bueno, no tenemos digamos, un tema de fondo específico de dónde son estos datos, a qué pertenecen, qué se está midiendo, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero analicémoslos. Por eso es que esta parte de estadística no importa tanto saber de qué estamos hablando, pero que podamos empezar a hablar ya con los gráficos y con la información que estamos obteniendo, ya de forma resumida. Entonces, pues, ¿qué podemos decir de G1? Bueno, es un grupo de datos de 50 datos, donde 28 de esos datos, ¿verdad? Están entre los límites entre 6 y 8, ¿ok? Quiere decir también, podemos concluir que el 82% de todos los datos están entre 0 y 8. Entonces, casi que podríamos decir que estos datos, ¿verdad? De acá, o no son importantes o están fuera, digamos, de lo que podríamos considerar normal. Nuevamente, no conocemos el trasfondo de qué son estos datos, pero simplemente estoy dando conclusiones o respecto a lo que estoy viendo de estos gráficos, ¿sí? Eso respecto a G1. Bueno, ahorita vamos a hablar de simetría. Ahora hablemos de G2. En G2, pues era una muestra de 30 datos. Sí se ve un poco más repartido, si lo quisiéramos ver de esa manera. Vean que, bueno, acá la clase o el intervalo a donde hay mayor cantidad de datos es entre 5.81 y 7.81. Ahí tenemos 12 datos y esos 12 datos, hasta ahí tenemos el 57% de todos los datos. En cambio acá, en esa cuarta clase, teníamos ya el 80% de los datos, ¿sí? Entonces sí podríamos decir que esta está mejor distribuida, ¿ok? Un poquito mejor distribuida que G1, ¿ok? Porque vemos que en casi todas las clases hay datos. Al menos esta, que es el último, es el último intervalo, en ese último intervalo hay un dato. En cambio, en este último, bueno, aquí tenemos dos, pero aquí también teníamos uno. Lo que quiero decir es que está mejor repartido, digamos, en las diferentes clases. Hablemos ahora de G1 y G2. Cuando los unimos, entonces vean que es interesante porque las clases o los límites superiores en el histograma G1 los llegamos hasta, bueno, hasta básicamente hasta 12, ¿verdad? Porque ya en esta última 14 no hubo ningún dato. En esta llegamos prácticamente a 14. Ahí sí llegamos a 14 porque llegamos aquí hasta 13.81. Y acá entre G1 y G2 también llegamos hasta 14. ¿Ok? Tenemos muchísimos más datos acá. Ya no es una muestra ni de 50 ni de 30 datos, ya son 80 datos. Y de esos 80 datos, importante, y esto es bastante interesante, que aquí ya tenemos a G1 y G2, ¿verdad? Y vean que en G1 teníamos 28 datos en este intervalo de 6 a 8 y acá de 5.81, que es casi 6, a 7.81, que es casi 8, tenemos 12 datos. Quiere decir que cuando unimos a los dos, sigue teniendo una tendencia muy importante o la mayor, eh, esa clase, ese intervalo de 6 a 8. Y entonces, ahí podemos decir que 39 de los 80 datos, prácticamente el 50% de los datos, pues está en esa frecuencia. Está en esa frecuencia
perdón, en ese intervalo de 6 a 8. Eso es algo que es interesante porque a pesar de ser grupos distintos, ¿verdad? Se mantiene esa tendencia donde esta clase o este intervalo de 6 a 8 es el predominante. ¿Ok? Algo que no hicimos y que voy a hacer en este momento es calcular las medidas de tendencia central para cada uno de estos grupos de datos. Entonces, para G1, vamos a calcular el promedio, vamos a calcular la mediana, vamos a calcular la moda y vamos a calcular la desviación estándar. ¿Okay? Entonces, el promedio aquí en en inglés es average, en el de español es promedio como tal, se escribe así. Ok, 680. La mediana, en este es median. Okay. Interesante esto, 690. Ok. Ahora la moda, este tiene que ser aquí. Ok. No escogí la correcta. Ah, aquí. Pues probablemente no hay ningún valor que se repita. Probablemente no hay ningún valor que se repita y por eso es que no me está calculando ahí la moda. ¿Ok? Bueno, la desviación estándar. Vamos a escoger esta de acá. Y la desviación estándar es 168. Ok, vamos a llevarnos esto. Esto es de E1. Lo voy a llevar aquí a la comparación. Ah, vamos a hacer lo mismo para G2 y para G1 y G2 para que luego podamos hablar con mayor propiedad. Entonces, voy a llevarme esto de acá. Vamos a irnos aquí a G2. Voy a ponerlo por aquí. Entonces, esto va a cambiar. Esto es este promedio. Okay. La mediana. La moda. Tampoco se repite ningún valor. Y, perdón, y la desviación estándar. Okay. Llevar estos valorcitos de acá. Los voy a pegar aquí en la comparación.
Ok. Y nos vamos a ir a la última que es G1 y G2. Ok. Promedio. Voy a hacer todos estos 80 datos. La mediana. La moda. Y la desviación estándar. Ok. Entonces, llevamos esto por acá. Ay, juepucha. Ok, ahora sí. Y ahora sí ya podemos comparar todo esto. Bueno, vemos que en G1 el promedio pues está menor. Entonces podríamos decir que si estuviéramos hablando de algún proceso industrial, por ejemplo, lo que la muestra de G1 tiene un promedio menor, ¿ok? Estamos hablando de 680, mientras que con G2 está en 766. Es prácticamente casi una unidad más entre una y otra. Y cuando las unimos tenemos un promedio de 7.12, ¿ok? Vean, importante, recordemos el concepto de mediana. Entonces, esto lo que quiere decir es que en G1 la mediana es 690. Vean que está muy parecida, casi que a la par del promedio. Lo que quiere decir es que de 690 hacia arriba está el 50% de los datos y de 690 para abajo está el otro 50%. Vean qué interesante en G2. En G2 la mediana es 7.65 cuando el promedio es 7.66. Entonces prácticamente promedio y mediana en G2 están prácticamente a la par, ¿sí? Y entre G1 y G2 ya sí hay una diferencia, bueno, también no muy grande, pero promedio 7.12 y la mediana 7.09. En ninguna tuvimos moda, quiere decir que en ninguno de los tres set de datos se repite ningún valor, todos los valores fueron diferentes, entonces no hay moda, no hay ningún valor moda, ¿ok? Y acá lo importante es la desviación estándar, vean qué interesante esto porque en G1 tenemos más datos, teníamos 50 datos y tenemos una desviación estándar de 1.69, ¿sí? Y en G2 tenemos una desviación estándar de 2.36 y ahí teníamos 30 datos. Quiere decir que inclusive G1 teniendo más datos, la desviación estándar es menor, es decir, no hay tanta variabilidad de los datos respecto al promedio de los datos. En cambio, en G2 sí. G2, además de que tiene valores mayores a los de G1, la variabilidad es mayor, porque vean que prácticamente casi que se duplicó, ¿sí? Entonces pasamos de 1.69 a 2.36. Y lo interesante es cuando unimos las dos muestras, cómo vuelve a bajar la desviación estándar. ¿Por qué? Porque tenemos un grupo de datos con poca variabilidad y otro grupo de datos con alta variabilidad. Y entonces al unir los dos, tenemos una variabilidad total de 2. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Profesor, Sí, señor. la pregunta es esta, es con respecto a cuánta diferencia tiene que haber entre promedio
y la mediana para considerar una asimetría. En el caso de G1, como el promedio es menor, uno pensaría en una asimetría negativa. Sin embargo, no es mucha la diferencia. O se podría considerar que si hay asimetría positiva para G2, puesto que es mayor. Me quedé Sinceramente, sí. sí, no, muy buena la pregunta y ya iba a hablar de simetría. Pues vea, básicamente la diferencia, saquemos la diferencia entre promedio y mediana. Ah, 690 menos 680. O sea, prácticamente aquí por decimales nos está dando 0. Vea, ya ahí está con decimales. Pero vea que la diferencia no es nada. O sea, en los tres, en G1, G2 y G1 y G2, la diferencia no, o sea, es mínima, es prácticamente nada. Yo ahí lo que concluiría es que son simétricas. Tanto G1 como G2 y G1 y G2 son simétricas. De hecho, ahorita que lo veamos en Minitab, vamos a tirar aquí el ajuste de la curva normal y se va a ver bien bonito. Eh, una manera sencilla de ver también la simetría es el tema del espejo. Si yo me paro aquí en la mitad de los datos, ¿qué tanto se refleja? Lo que tengo en la izquierda se refleja en la derecha. Pues aquí usted lo puede ver. Se ve muy bien reflejado. Esa campanita ahí se ve muy bien. Tal vez en la de G2 es a donde no se ve tanto, ¿sí? Uno pensaría que es asimétrica hacia la derecha, porque aquí se están concentrando muchos datillos, ¿verdad? Pero es también una cuestión visual. Y aquí en G1 también se nota que lleva bien aquí la formita de la campana. Entonces, en términos de simetría, dado que esas diferencias son tan poquitos, o sea, son mínimas, yo podría concluir en las tres que son simétricas. Profesor, entonces, ¿qué tanto porcentaje? O sea, ¿cómo determinaría uno la simetría en ese caso? O sea, solamente cuando la curva se desvía demasiado derecha a izquierda. Correcto. Ahí vea, yo le digo, no hay una receta específica para definir eso. Es lo que ande buscando el analista, pero yo me voy básicamente a la cuestión visual. Yo me voy a la cuestión visual porque ahí usted visualmente se da cuenta hacia dónde está tirado algo. Si está tirado hacia la izquierda, si está tirado hacia la derecha o si está tirado al centro. Si está tirado al centro es simétrica, si se tira a la derecha es asimétrica a la derecha, si se tira a la izquierda es asimétrica a la izquierda. No hay una fórmula específica para decir es simétrica hacia un lado o es asimétrica hacia un lado o es asimétrica hacia el otro lado. No la hay. Es dependiendo de lo que el analista eh, pueda concluir. Ok. Ok. Bueno, entonces, si no tenemos preguntas por acá, hicimos todo esto en Excel. Entonces ya aquí les queda una manera de cómo hacerlo en Excel. Ya saben cómo se puede hacer todo esto. Hicimos la comparación y todo el asunto. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es pasarnos a Minitab para ver cómo hacer todo esto en Minitab. Si les digo, es mucho, o sea, es 1000 veces más fácil hacerlo en Minitab. Entonces, vamos a proceder a hacerlo en Minitab. Voy a llevarme estos datos, los voy a copiar todos, los copio, me los llevo a Minitab. Ah, ya los tenía en Minitab. Aquí los ven con más decimales, porque Minitab muestra todo, bueno, muestra 4 decimales. Él muestra 4 decimales de los datos que uno tenga. Y es que estos datos yo los generé aleatoriamente. Entonces, por eso es que todavía nos tira ese montón de decimales, pero no se preocupen, eso no tiene
de extraño, ¿ok? Lo ideal siempre es trabajar con al menos unos 2 decimales. Entonces ya aquí tenemos los dos sets de datos, ¿verdad? Ahí está, G2 que tenía 30. ¿Qué pasó aquí? Porque aquí tengo muchos más. Aquí tengo un montón más. Profesor, eso es porque se copió la segunda columna, se copió G2 debajo de G1 para hacer la combinación. Ah, bueno, pues yo voy a hacer una hojita aquí, ¿no? Pero yo estoy con que había agarrado, no sé, yo agarré el de 50 datos. Bueno, vamos a ver, voy de nuevo. Mm, ahora sí, ahí tengo los 50 datos para G1 y, y ahora sí me los copió con los 12 decimales. Ok, todavía mejor. Ok, y aquí tenemos a G2 que tiene 30. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hacer el histograma de G1. Entonces, nos vamos a ir a gráfica, histograma. Ok, aquí voy a ponerle con un ajuste, esto se le llama un ajuste de distribución. Aquí vamos a ir adelantándonos un poco a lo que se viene más adelante de las distribuciones de probabilidad, pero es para que nos sirva esa campanita que nos va a mostrar, para que nos sirva visualmente para poder concluir en términos de simetría. ¿Ok? Entonces le voy a poner ese. Normalmente uno tira este simple, pero le voy a poner el que tiene ajustes simplemente para ese tema de visualización. ¿Ok? Le voy a dar a aceptar. Aquí lo que me va a decir es que cuál de los dos conjuntos de datos quiero hacerle el histograma. Yo le voy a decir que a G1. ¿Ok? Aquí en etiquetas yo le puedo poner, bueno, el título, entonces le vamos a poner que se llama histograma para G1. Y aquí etiquetas de datos. Aquí le voy a poner que use las etiquetas de la columna de G1. Le voy a aceptar. Y vamos a ver acá en mostrar datos, eso lo dejamos todo igual. Múltiples gráficas separadas. Vamos a dejar todo eso así. Y le voy a dar a aceptar. Entonces, si ustedes lo ven por acá, ¿por qué esto se me está? Ahí está. Ya. Eso era lo que quería. Cuando le di doble clic, ya se ve así grandecita. Entonces, vean, aquí interesante que los intervalos no nos dio, bueno, no lo está haciendo exactamente igual a como lo hicimos en Excel, pero al final de cuentas lo que interesa es que nosotros podamos concluir, ¿sí? Vean que aquí tenemos el mismo histograma, nos dice algunos datos importantes, nos dice cuánto es la media, que era 6,79, bueno, que lo podemos redondear a 6,80, desviación estándar de 1,69 y que tenemos 50 datos. Aquí vemos, importante, vean que tenemos 21 datos que dice que están entre 6,5 y 7,5. ¿Ok? Entonces, en lo vemos un poco más achatado porque la forma de cómo calculó esto Minitab probablemente sea distinta como lo hicimos ahí en Excel. Pero lo importante es que podamos nosotros concluir a partir de lo que nos está dando el gráfico. ¿Ok? No quiere decir que este esté malo o que el que hicimos en Excel esté malo, ¿no? Es simplemente el acomodo de las clases que se hicieron. ¿Ok? Entonces, vean que visualmente, vea cómo está aquí la curvita. Ya viéndolo acá, pues uno podría decir, a como lo tiró el gráfico, pues yo podría decir que es un poquito asimétrico hacia la izquierda, ¿verdad?
porque el valor central anda como por acá y una mayor parte de la curva o de esta línea roja que está hacia la izquierda, ahí podríamos decir eventualmente que es asimétrico a la izquierda, ¿ok? Eh, no sé si tienen alguna pregunta por acá. No, profesor, de hecho es muy similar al anterior. Sí, es muy parecido. Ok, vamos a dar a aceptar. Ahora vamos a hacer el histograma de G2. Ok, igual nos vamos a gráfica, histograma, le vamos a poner el de ajuste, pero ahora vamos a borrar ese que dice variables de gráficas y le vamos a marcar con doble clic G2 y le vamos a dar a aceptar. Bueno, voy a irme aquí a etiquetas, histograma G2, etiquetas de datos, le vamos a poner aquí y le damos a aceptar. Vean qué interesante, porque por el tema de escalas también, vean que acá se ve como más extraño. Sin embargo, vean aquí la curva, se ve más centrada. Yo lo podría decir que es simétrica, ¿sí? Pero vea que hay la manera como Minitab calcula los intervalos, vean que inclusive hay intervalos que están en blanco, ¿sí? Entonces, es importante que entendamos eso, que no es que está malo este o el otro, sino que simplemente son las maneras de cálculo de los intervalos. Igual, ahí vemos la media, desviación estándar y la cantidad de datos, y pues ustedes lo ven acá. Esto está, hacer un histograma en Minitab está a 3 clics de distancia, mientras que hacerlo en Excel es un poquito más laborioso, ¿ok? Pero, nuevamente, siempre es importante que sepamos hacerlo en Excel también, ¿ok? Y vamos ahora con G1 y G2. Lo que voy a hacer es que voy a agarrar acá en otra columna, le voy a poner G1 y G2. Voy a copiar todos los datos de G1. Le doy control C, control V y ahora estos de G2. Le doy control C, me voy al final y pegamos esos otros. ¿Ok? Ahora, entonces, ay, hijo de pucha, perdón. Ok. Ya teniéndolo ahí, igual nos vamos a gráfica, histograma. Vamos a poner el de ajuste y a este le vamos a llamar, bueno, G1 y G2 y ahora etiquetas, histograma, G1, 2, ok. Bueno, y este ya se ve mucho mejor, ya se ve mucho mejor. De igual manera, vean que la curvita esta nos ayuda a identificar si hay alguna asimetría. Yo también podría decir por esta curvita que hay simetría. Lo que habíamos visto ya, que la gran mayoría de valores se encuentran entre 6, en el intervalo de 6 a 8. Entonces, la gran mayoría de valores está acá, ¿sí? Y eso es importante. Entonces, vean cómo podemos hacerlo muchísimo, 1000 veces más rápido acá en Minitab. Y ahora lo que queda pendiente es dos cosas: cómo calcular promedio, mediana, moda, etcétera, acá en Minitab, y que veamos un par de gráficos. Entonces, voy a enseñarles cómo hacer esos cálculos, es muy sencillo. Vean que ya aquí tenemos todos los datos. Entonces, por ejemplo, nos vamos a ir eh, aquí a Calc, ¿verdad? Calc, aquí arriba. Y nos vamos a estadísticas de columnas, ¿sí? Estadísticas de columnas. Y entonces, vean que aquí ponemos variable de entrada y vamos a hacerle primero a G1. Entonces, G1, vamos a calcularle la media. Bueno, ya la media ya la habíamos visto en los histogramas. Voy a poner otra que nos dé esta, la mediana, por ejemplo.
Entonces, ahí la mediana y vamos a ponerle que almacenar el resultado. Aquí lo vamos a dejar en blanco, ahí sale opcional. Entonces le vamos a decir aceptar. Y vea que acá me genera una nueva hoja de trabajo y dice mediana de G1, 6.89. 6.9, ¿ok? Lo mismo para las demás cosas. Si quisiéramos, por ejemplo, estadísticas de columnas, ahora en variable de entrada que no sea G1, sino que sea G2. Y entonces no le quiero calcular la mediana, quiero calcularle el valor máximo. Bueno, vamos a ver cuál es el máximo en G2. Aquí ya se pone máximo en G2 es 12.96. ¿Ok? Calculemos algo para G1 y G2. Vamos a calc, estadística de columnas. ¿Ok? Y calculemos la desviación estándar. ¿Ok? Vamos a ver. Desviación estándar de G2. ¿Por qué me dice que de G2 si yo le... Ah, es que yo ahí me equivoqué. Me voy a calc, estadística de columnas. Vean que aquí le dejé G2 y yo quería que fuera de G1 y G2. ¿Ok? Ahora ya está. Desviación estándar de G1 y G2, 1.997, que es el valor de 2 que nos dio en el Excel. ¿Ok? Entonces, vean que todas esas cosillas también se pueden, o todos esos valores de tendencia central o medidas de tendencia central, se pueden calcular aquí también eh, ¿en qué? En Minitab. ¿Ok? Y ahora por último, lo que vamos a ver es cómo hacer otros gráficos en Minitab. Hay uno interesante que se llama el de tallo y hojas y también hay otro que se llama el de caja y bigote. ¿Ok? Eso viene ahí en la guía de estudio. Entonces nos vamos a gráficos. Vean que vamos a ver, no estoy seguro si este tallo y hoja nos va a servir porque los datos tienen demasiados decimales y no se repite ninguno. Creo que no nos va a servir, pero vamos a ver. Ah, sí. Sí, sí nos lo hizo bien. Ok. No sé si ya lo leyeron en la guía de estudio, porque a veces cuando uno lo lee puede ser un poquillo difícil de comprender este diagrama de tallo y hoja. Esto lo que dice es que, por ejemplo, esto lo empezamos a leer de izquierda a derecha, ¿ok? Entonces, esta primer columna que está acá, que estoy marcando, esa es la cantidad de observaciones que hay, ¿ok? En cada uno de los tallos, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de tallos, es la columna del centro, esa que estoy marcando acá. Entonces, este tallo lo que significa es que ese número empieza eh, ese número empieza con 1, ¿ok? Y vea que lo que me dice es que la unidad de hoja es de 0.1. Entonces, lo que nos está diciendo acá, esto que estoy marcando aquí al final son las hojas. Entonces, hay un valor de 1.8. Hay un valor de 2.0. Hay un valor de 3.3. Hay un valor de 3.30 perdón, de 3.5. Hay un valor de 4.0, hay otro de 4.3, 4.5, 4.6 y así sucesivamente. ¿Ok? Este es un diagrama, no es tanto un gráfico, pero se parece mucho más a un histograma. ¿Ok? Se parece mucho a un histograma. Si usted lo ve, digamos, de manera vertical, vea que aquí se podría ver la curvita, ¿ok? Que vimos ahora de color rojo. Yo sinceramente, pues no le hallo mucha utilidad, pero bueno, viene mencionado ahí en la guía de estudio y era importante que supieran cómo hacerlo ahí en Minitab. Al que se le da todavía mayor utilidad o mayor uso es el de caja, el gráfico de caja. Entonces, aquí en gráfico de caja,
Hagamos un gráfico de caja simple, este que está marcado, le vamos a dar a aceptar. Y hagamos un gráfico de caja para G1 y G2. Ok, voy a marcar ahí G1 y G2. Aquí en etiqueta le voy a poner gráfico de caja para G1 y G2. Ok, y le vamos a decir aceptar y aceptar. Ok. Cuando lo abrimos, entonces es importante que aprendamos a interpretar este gráfico. ¿Qué es lo que nos dice? Qué raro, porque yo paso. Ah, ahora sí. Vean que yo paso el mouse por acá, por la parte celeste, y ahí me está diciendo Q1 es 5.95, redondeémoslo a 5.96. ¿Qué es Q1? Es el cuartil 1. Eso viene bien explicado en la guía de estudio y también en los libros de la guía de estudio, o a los que la guía de estudio se refiere. El cuartil 1 es donde está el 25% de los datos. El 25% de los datos, de todos esos 80 datos, llega a 5.96. Y es este dato, esta línea de aquí abajo. Ese es el 5.96. Hasta ahí está el 25% de todos los datos. Luego, esta línea que está aquí en el centro, ¿qué es? Es la mediana. Es el valor de 7.08. Quiere decir que el 50% de los datos están de aquí para abajo y el otro 50% de los datos está de esta línea para arriba. ¿Ok? Y la última línea, la de arriba, es la del cuartil 3. Esa donde está el 75% de los datos. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos nosotros concluir de este bendito grafiquito tan chiquito? Que de 5.96 a, a 8.03 está el 75% de todos los datos. ¿Ok? ¿Y a qué es Profesor, lo que no le... sería, profesor, disculpe, no sería el ¿Ah? 50% porque son 2 cuartiles. Ahí usted tiene, sí, es que uno puede, uno, vamos a ver, eh, Porque el mínimo sería, o sea, el primer cuartil estaría del mínimo a Q1, ahí hay 25. Habrían 25 de Q1 a la mediana y 25 de Q1 a Q3. sí, Entonces, sí, tiene toda la razón, tiene toda la razón. Disculpe, mi interpretación fue equivocada. Aquí usted tiene 25% y aquí tiene el otro 25%. Aquí en esta cajita está el 50% de todos los datos. Tiene razón, es correcta su interpretación y la mía fue incorrecta. Tiene toda la razón. Entonces, ya corrigiendo la interpretación, de 5.96 a 8.03, que es acá, está el 50% de los datos concentrados. ¿Ok? Entonces, esto lo que nos dice, si estuviéramos hablando de algún proceso industrial o qué sé yo, si conociéramos el trasfondo de estos datos, y ahí podríamos concluir con mayor detalle. Es decir, ese 50% de los datos está entre esos dos valores. Ahí ya podemos decir, eso es bueno, eso es malo, etcétera, ¿ok? Y ahora, ¿qué significa? Bueno, aquí viene el rango intercuartil, es cuánto es la distancia entre cada uno de los cuartiles, y es una diferencia de dos unidades, ¿ok? Luego vienen los bigotes en 3.07 y en 10.41. Los bigotes son estos, es este valor de acá y este otro valor de acá, ¿ok? Y estos asteriscos son otros valores que todavía se salen más allá de, eh, son valores, ¿cómo se le llama? Outliers, en inglés es outliers, son valores extraños, si lo quisiéramos ver así, son valores extraños que lo que nos dice el gráfico es estos valores, póngales atención, ¿verdad? Porque son valores, aquí está un valor atípico.
Ahí está la manera correcta de decirlo. Cuando le paso el mouse por encima, dice símbolo de valor atípico, fila 79, es un valor de 2.67. Si marco el otro, 1.87. Estos de arriba, 11.44 y este 12.96. Entonces, ahí de una vez el gráfico me está diciendo, el 50% de sus datos están entre 5.96 y 8, que es lo que habíamos visto ahorita, que estaban entre 6 y 8, ¿cierto? Eso lo venimos a corroborar acá. Hay valores que están alejados, ¿verdad? Esos valores alejados son 3 y 10.4, pero hay valores atípicos que todavía están más alejados. Préstele atención a esos valores. Entonces, en un solo bendito grafiquito podemos concluir un montón de cosas. No sé si tienen alguna consulta con este grafiquito de caja. No, profesor, está bien. Ninguna. Ok. Bueno, pues, ok. Guillermo, usted era el que tenía la mano levantada, ya la duda ya quedó resuelta. Es que es de otra cosa, profesor. O sea, bueno, sí, sí, la había levantado, pero sí, sí, sí tengo otra duda con respecto a estandarización. No sé si si se va a ver ahora. ¿Te paró la imagen? Es correcto. Se detuvo, ¿verdad? Sí, se detuvo. Sí. Seguro perdió conexión. Sí, eso tuvo que ser. Esperemos un toque que se Sí, reconecte. sí. Don José Alberto, ¿todo bien? ¿Qué me dice? ¿Todo bien, don Guillermo? ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha ido? Todo bien, por dicho. ¿Y usted? De bien, todo bien por acá. Mucho trabajo por dicha. ¿Cómo está el Qué clima allá en bueno. Parrita? Sí, últimamente ha estado bien caliente, pero sí, planes para ir a la playa. Ah, sí, qué dichoso. Lo tiene cerca. La verdad, sí, bastante. Sí, sí. Y para allá por Chepe, tengo un De ahí, rato no aquí ir. está lloviendo. De Qué hecho, rico hoy para... se vino un aguacero, pero llovió como todo en media hora. Ué, Discúlpenme, muchachos. Se me fue la luz y regresó y por eso se me desconectó y lo que tardé fue mientras se volvía a conectar al internet. Ahí me están escuchando, sí. Sí, sí, profesor, no se perfecto, preocupe. escuchamos. Sí, Perfecto, perfecto. ¿Cuál era su consulta, Guillermo? Profesor, es que estaba viendo, gracias, en la parte de estandarización, y entonces es la comparación de una nota con respecto al promedio y a la desviación estándar. La duda que me surgió es que, por ejemplo, si alguien, no sé, si estamos hablando digamos, el salario de una persona y, y hago una estandarización y me da positiva, entonces obviamente esa persona está en una mejor posición relativa. Ajá. Ahora, pero si yo estoy haciendo el estudio estadístico y más bien estoy midiendo tiempos de una carrera, el que va a servir es el que esté por debajo. Ajá, sí, sí. Así es, ¿verdad? Ajá. Sí, Entonces, correcto. de acuerdo a la realidad del estudio, es la interpretación de la estandarización. Completamente.
Así Ok, es. que tenía Todo la duda. depende. Sí, 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 claro. Depende de lo que usted esté analizando y de la situación que usted esté analizando. Es lo bonito de esto de la estadística y de la ingeniería en general, porque no hay, o sea, hay muchas fórmulas matemáticas y todo el asunto, pero no hay una misma receta para entrarle a todo. Usted tiene que Mm, ahí utilizar su creatividad y su ingenio, pues eso somos ingenieros, para analizar o discernir cuál es la mejor forma de analizar un problema. Y siga, como usted lo está diciendo, es la forma correcta. Depende de la situación que se esté analizando, así va a ser esa interpretación de la estandarización. ok, perfecto. Muchas gracias, Navin. No, con mucho gusto. ¿Alguna otra duda, muchachos? Profe, tengo una duda acerca del caso 1, que es que en el caso se menciona de un mapa conceptual, ¿verdad? Acerca de los gráficos, pero en la Sí. rúbrica habla de un marco teórico. Déjeme un segundo para ver. Ay, joder, pucha. Vamos a ver. Tema 2. Ay, ya me sacó. Vamos a ver. Bueno, si aquí sí habla, yo lo revisé, ahí habla específicamente de que haga un mapa conceptual. Si aquí dice elabore un mapa conceptual. Y luego vamos a ver qué dice la rúbrica, establece el marco teórico referente a los tipos de gráficos de esos aspectos básicos que dentro. No, hágale caso omiso a eso, tiene razón, aquí no es que establece un marco teórico, aquí lo que hace es que establece el mapa conceptual. Ujú. Entonces, en el mapa conceptual, cuando se habla de cada gráfico, se podría poner un ejemplo, ahora una ilustración. Sí, sí, quedaría bien bonito con una ilustración, claro. Ok, entonces sería eso. Y aparte de eso, se podría, digamos, la parte de la explicación donde está lo de la media y todo eso, en la primera parte, para hacer un ejemplo, se podría compartir para no poner como diferentes ejemplos en toda esa parte. Ah, claro, que use un mismo ejemplo para explicar los 4 diferentes conceptos. Exactamente. Es lo mejor, de hecho, es lo mejor, porque así usted le da continuidad a ese ejemplo y así me demuestra que sí está entendiendo. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ah, con mucho gusto. ¿Alguna otra duda? De mi parte no, por el momento, profe. Perfecto, pura vida. Guillermo, ¿alguna consulta adicional? Profesor, no, por el momento todo está perfecto. Muchas gracias. No, con muchísimo gusto. Gracias a ustedes. Y pues bueno, buenas noches. Gracias por asistir a esta primer tutoría y la vamos a dar por terminada ya. Nos vemos. Yo ahí les puse las fechas de las próximas tutorías y como les mencionaba al puro inicio, la idea es hacerla un día antes de que se abra una apertura de caso. Entonces así pueden utilizar lo que vemos en la tutoría para realizar el caso. Entonces esa es la idea de cómo lo vamos a hacer. Bueno, muchachos, muchísimas gracias, buenas noches y dentro de un rato les subo el link donde ya queda la grabación o donde quedó la grabación de esta tutoría. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches, Buenas profesor. Listo, noches. profe. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.